esta noche. Amén. Gloria a Jesús, hermanos. Cánticos elevados a nuestro Padre Celestial esta noche, porque Él está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Él está aquí en medio de nosotros. Pase lo que pase, Él no se aleja de nosotros. Su palabra dice, que dice en Mateo 28, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Él está aquí. Él habita en medio de las alabanzas. Amén. Él está aquí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entonemos cánticos al Dios Todopoderoso. Puestos de pie, iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Pero con ese gozo y alegría, entonemos cánticos al Señor Jesucristo. Tal vez no sabes las letras, pero concéntrate, hermanos, y entónale ese cántico al Dios Todopoderoso de todo corazón. A su nombre, a su nombre, a su nombre, quien vive, a su nombre. Gloria a Jesús. Vamos a alábale con las palmas. Gloria a Jesús, santo eres, Señor. Encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Jesús. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite. Oh Dios, encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Jesús. Dilo. Aleluya. Decimos siempre esas palmas levantadas al Señor. Amén. Aleluya. 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 Amén. Los hijos del Señor se gozan en su bien, se gozan en su cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Los hijos del Señor se gozan en su bien, se gozan en su bien, cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Díselo, levanta tus manos arriba, dilo. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos del Señor se gozan en su bien, se gozan en su bien, cantando.
gozan en su bien, se gozan en Judá, cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Dilo, fuerte, sí Señor, Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. aleluya, sí Señor, bendito Padre Todopoderoso, tú estás aquí. Ay, poder en el nombre de Jesús. Vamos a alabarle con tus palmas al Señor, al Rey que vive para siempre. Aleluya. Vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, Nos vamos a gozar. y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Oh, sí, Señor. Contigo, Padre, nos gozamos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús, alábale con tus palmas. Vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No lo hay, Padre. Solo tú eres grande y exaltado, papá. Solo tú eres, Señor Todopoderoso. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. Ni con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ni con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Lo decimos. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y
sola, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacerla sola. Aleluya. Como la que ni con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, Vamos, díselo ni fuerte. con ejército, mas con su Santo Espíritu. Esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, tú me guiarás, yo te seguiré. Tú me guiarás, yo te seguiré. Yo te seguiré por la eternidad. Yo te seguiré por la eternidad. Tú me guiarás, yo te seguiré. Sí, Señor. Tú me guiarás, yo te seguiré por la eternidad. Yo te seguiré por la eternidad. Tú me ungirás y yo danzaré. Tú me ungirás y yo danzaré. Yo danzaré, Espíritu de Dios. Yo danzaré, Espíritu de Dios. Tú me ungirás y yo danzaré. Tú me ungirás y yo danzaré. Yo danzaré, Espíritu de Dios. Yo danzaré, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, Santo Jesús de la gloria, tú estás aquí, Señor. Oh, amado Espíritu Santo, tú estás aquí, renovando las vidas, restaurando las vidas. Oh, Santo, Santo, Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Cristo. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Aleluya. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, tú me guiarás, yo te seguiré. Tú me guiarás, yo te seguiré. Yo te seguiré por la eternidad. Yo te seguiré por la eternidad. Tú me ungirás y yo danzaré. Tú me ungirás y yo danzaré. Yo danzaré,
para ti, Señor. yo danzaré, Espíritu de Dios, yo danzaré, ¿Cómo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? Si tu Santo Espíritu está aquí. Oh, maravilloso Jesús, que tú estás aquí. Estás aquí, mira a nosotros. Vamos, alaba la iglesia, busca al Señor de todo corazón. Oh, Santo eres Jesús. estoy Aleluya. buscando, te estoy llamando, Padre bendito, te estoy buscando, te estoy buscando, te estoy llamando, Padre bendito, te estoy buscando, Dios poderoso, Dios amoroso, desde el cielo, manda tu fuego, Dios poderoso, Dios amoroso, desde el cielo, manda tu fuego, llena mi vida, Llena nuestras vidas de tu presencia. llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, Aleluya. tu presencia, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, de tu presencia, llena mi vida, llena mi alma, Aleluya. Sí, Señor. de tu presencia, llena mi vida. Oh, Santo Jesús de la gloria. Tú estás aquí, Señor Dios Todopoderoso. En medio de nosotros, papá. Podemos sentir tu presencia en este lugar, Padre. Oh, Santo Jesús de la gloria Todopoderoso, Señor. Maravilloso Dios. Oh, maravilloso Dios. Santo, santo eres tú. Mi Jesús, necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti. Vamos, dilo, dilo. Santo, santo eres tú, mi Jesús, santo, santo eres tú, mi Jesús, necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti. Poderoso eres tú, mi Jesús, poderoso eres tú, mi Jesús, necesito más de ti, tu palabra más de ti, Necesito más de tu palabra más de ti. Aleluya. poderoso eres tú, Vamos, díselo. mi Jesús, poderoso eres tú, mi Jesús, Necesitamos de ti. necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti. Digno, digno eres tú, mi Jesús, Alábale. digno, digno Vamos, eres tú, exáltale al mi Jesús, necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti, necesito más de ti, tu palabra más de ti, Necesitamos. necesito más de ti, tu Dilo, dilo, dilo. Decláralo ahí. necesito más de ti, tu palabra más de ti. Hay poder, hay poder. Tu mano, Señor, Más tu unción, mano, Padre. Señor, tu
sobre mí. Tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano, Señor, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, Aleluya. desciende sobre mí. Ahí se siente el poder. Espíritu de Dios, ¿Cómo no vamos a desciende alabarte, sobre Señor? mí. Espíritu de Dios, desciende Aleluya. sobre mí. Santo, 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 santo eres Señor. Digno, 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 digno eres Señor. Santo, 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 santo eres Señor. Digno, 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 digno eres Señor. Necesitamos más de ti. En mi corazón te necesito más. En mi corazón te necesito más. Te necesito más. Te necesito más, Señor, dilo. Sí, Señor. Te necesito más. Te necesito más. En mi corazón 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 te necesito más. Aleluya. Necesitamos más de ti. Necesito más. Dilo, iglesia, te necesito más. En mi corazón te necesito más. Espíritu Santo te necesito más. En mi corazón te necesito más. Espíritu Santo te necesito más. Gracias, Señor. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Dios Todopoderoso. Él está aquí. Oh, hay poder en tu nombre, Jesús de Nazaret. Te necesitamos cada día, Señor. Oh, amado Espíritu Santo, te necesitamos cada día. Que gobiernas nuestra vida. Que gobiernas en cada hogar y en cada corazón. Porque sin tu presencia nada somos y nada haríamos, Señor. Sin tu presencia nada somos, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre Celestial. Tú estás aquí, Jesús de Nazaret. Tú estás aquí, amado Espíritu Santo. Tocando las vidas, renovando las vidas. Tú habitas en medio de las alabanzas. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esta hora dile: te necesito, Señor. Te necesito cada día. Te necesito todos los días de mi vida. Porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Jesús. Te necesito más. Sí, Señor, bendito Padre. Necesito más. Vamos, decláralo. Necesito más. Abre tus labios, dile a papá. Te necesito, Señor. Espíritu Santo. te necesito más. Gracias, En mi Jesús. corazón te necesito más. Espíritu Gracias, Señor Santo, Jesús. te necesito más. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos, iglesia, glorifiquemos al Señor. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palmas para el Señor. Esas palmas para nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre Todopoderoso, Señor.
Aleluya. Él está aquí, amada iglesia, nuestro Señor. El Espíritu Santo está aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres, Señor de la gloria, todopoderoso Jesús. Maravilloso Dios de la gloria, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Sí, Señor Jesús de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dar a nuestro Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, las tres glorias, pero muy fuertes, amada iglesia. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién está aquí? Cristo está aquí. Alábale con tus palmas. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, iglesia de Cristo. Qué hermoso es estar bajo la guianza de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a continuar con el tema que estábamos aprendiendo. El ejemplo de seguir a Jesús. Amén. El ejemplo de seguir a Jesús hemos visto en Mateo, que dice, amada iglesia, que Él nos da ese ejemplo para poder seguir, para poner, hermanos, descansar. Dice, venid a mí todo lo que estéis, dice, trabajados y cargados, que os haré descansar, dice nuestro Señor. Él nos da descanso para nuestras almas. En Marcos dice que otro ejemplo de seguir, que Él no vino a servir, Él no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Gloria a Jesús. Los ejemplos. Ahora vamos a ver, amada iglesia, también igual en Salmos también habla, amada iglesia, porque Jehová dice, es excelso, dice, y atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. Entonces, qué hermoso es nuestro Señor. Ahora vamos a ver, vamos a continuar el tema. Abren sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a seguir continuando, hermanos, la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a leer. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Amén. ¿Ya lo tienen? Puestos de pie con reverencia a nuestro Padre Celestial, lo leemos esta palabra. Amén. Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendito sea tu palabra, bendito Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Bendito Cristo de las glorias, que nosotros entendamos tu palabra, poner en práctica, Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Un ejemplo de seguir, tú eres Jesús de Nazaret. Un ejemplo de seguir para cada uno de nosotros, Maestro bueno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús. ¿Qué hemos dicho el tema? El ejemplo de seguir a Jesús. Dice que Él nos da ese descanso, esa paz para vuestras almas. Y Él no vino, dice, para ser servido, sino para ¿qué? Para
servir. Y nosotros también como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si Él nos ha dejado ese ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Servir a su nombre, a su nombre. Cuán hermosa es la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos, también a nosotros nos habla, amada iglesia. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué dice? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En Salmo 138 hemos visto, dice, Dios, amada iglesia, dice, lo mira con bueno, dice, a los humildes, lo hace caso, lo ayuda, lo socorre, dice, a los humildes. Pero a los altivos, ¿qué lo hace? Solamente mira de lejos. Entonces la importancia, amada iglesia, en este pasaje que nos habla es que nosotros debemos ser humildes a su nombre. Dice, manso cordero fue llevado al matadero, manso cordero. No, él no abrió su boca. Él no dijo, ¿por qué me hacen esto? Por eso estamos hablando un ejemplo de seguir. Ahora acá dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quién dice? A los hombres. Hacerse hombre y obedecer hasta la muerte, y a una muerte cruz. Este pasaje nos habla, amada iglesia, de la humildad radical de Jesús como ejemplo máximo de servicio frente al egoísmo. Dios se hizo hombre, no un rey terrenal, dice, sino un servidor, dice, asumiendo la condición humana completa, amada iglesia, completa. Él se hizo humilde. Obedeció ¿a quién? A su Padre. Entonces, ahora en Mateo dice, amada iglesia, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese descanso cada día tenemos que buscar para ser ejemplo de seguir al Maestro. El ejemplo de seguir. En Marcos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. El apóstol Pablo, amada iglesia, representa esta actitud de Cristo como modelo a seguir para los cristianos, para lograr, dice, la unidad y la humildad para cada uno de nosotros. Este pasaje nos enseña que la verdadera grandeza, el reino de Dios, no se encuentra, amada iglesia, en el poder o en la posición de este mundo, amada iglesia, sino, dice, en la humildad y al servicio y la obediencia a Dios, a su nombre, a su nombre. El apóstol Pablo aquí dice, habla, hermanos, él no dice que nosotros para poder alcanzar la grandeza de Dios, para poder heredar la vida eterna, no se consigue, amada iglesia, con el posición o que tenemos en este mundo, sino dice a través de la humildad, a través del servicio y la obediencia a Dios. A través de eso vamos a conseguir. La humildad es aceptar. Para ser humilde debemos ser, dice, amada iglesia, y aceptar hacia los demás. Jesús no ha hecho acepción de personas. Él nos ama a cada uno de nosotros tal como somos. La humildad es obedecer, amada iglesia, obedecer y respetar siempre de ese, amada iglesia, con la humildad nosotros vamos a alcanzar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él se hizo, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no ha dicho, yo soy Dios y yo no voy a morir, o yo no voy a ir a la cruz. No dijo, sino que Él dice, se ha humillado, ha sido obediente, amada iglesia, obediente. Jesús acepta con humildad su misión. Es un ejemplo de seguir nuestro Señor Jesucristo. Jesús acepta, dice, ser, dice,
uno como nosotros, siendo el Hijo de Dios, dice, nace en un pesebre. Amada iglesia, crece en la sencillez, en la humildad. Él crece, dice, en la sencillez, en la humildad. Jesús obedece. Y su obediencia, dice, amorosa, lleva a la cruz. Su obediencia amorosa lleva a la cruz, amada iglesia. Jesús sacrifica su futuro por misión de salvar ¿a quién? Al mundo. Él se sacrifica por nosotros. ¿Para salvar a quién? Al mundo. Él lo hizo solo por amor. Jesús, amada iglesia, sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos salvación a cada uno de nosotros. Jesús solamente lo hace por amor. Desde la humildad Jesús se pone, dice, alabad. Incluso, hermanos, sabemos el pasaje. Él era muy humilde, muy sencillo. ¿Y qué cosa hace? ¿Quién sabe ese pasaje? Lo que está, amada iglesia, en Primera de Pedro, capítulo 2, 21. A ver, vamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? E incluso dice, Jesús, dice, amada iglesia, tiene ese acto de amar humildemente y su generosidad, dice, hacia sus discípulos también, amada iglesia. Y pone lavar sus pies, ¿a quién? ¿A quiénes ha lavado sus pies? A sus discípulos. Esa es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo puede leer? A ver, entonces voy a nombrar. Nos va a leer Johan. Amén. Pues para eso fuisteis llamados. Amén. Gloria a Jesús. La próxima lees. Porque también Cristo padeció por unos santos, dejándonos ejemplo para que sigáis esos pisadas. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Jesús. Dice, pues para esto, ¿qué cosa dice? Fuerte. Fuisteis llamados. Qué hermoso. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo, ¿qué cosa? Padeció, ¿por quién? Fuerte, ¿por quién? Por nosotros. ¿Por qué no podemos decir, amada iglesia, con ese gozo y alegría, si Él padeció por nosotros? ¿Qué cosa dice? Dejándonos ejemplo. Para que sigáis, ¿qué cosa? Sus fuertes, están leyéndonos, sus pesadas. Amada iglesia, qué ejemplo de seguir nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cuando su Padre dijo, tú vas a ir a cumplir para salvar al mundo, Él dijo, no lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a morir? ¿Cómo me van a crucificar? Dijo Él. No, amada iglesia, lo hizo por amor. Nos ama cada uno de nosotros. Él se sacrificó por amor. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Si la palabra del apóstol Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? ¿Está bien? Trabajamos, son profesionales. ¿Y qué estamos haciendo para Dios? ¿Estamos ejemplo de seguir sus pisadas del Maestro? Reflexionemos cada uno de nosotros. Antes el pastor Augusto decía, si nosotros realmente, amada iglesia, realmente escudriñaríamos la palabra de Dios, amada iglesia, hasta corriendo vendríamos a la casa de Dios a servir.
No habría ningún cansancio, hermanos. No habría ningún pretexto para Dios. No habría excusa para servir a Dios, a su nombre, a su nombre. Qué bien dijo el profeta Isaías: este pueblo solo me honra solo de labios. Solo de labios hablamos. Nuestros corazones, hermanos, realmente estarán sirviendo a Dios. Reflexionemos, hermanos. Sabemos que en Mateo nos dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Entonces, amada iglesia, no pongamos pretextos para Dios, no pongamos excusas para servir a Dios. Si Él dice venid a mí, entonces vengamos hacia su presencia. Toda esa carga, todo ese cansancio hay que dejar y vamos a hallar descanso para vuestras almas. A su nombre, a su nombre. Y Marcos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Sirvamos a nuestro Señor Jesucristo con ese ejemplo de seguir, amada iglesia. Sirvamos al Padre con ese ejemplo de seguir que nos ha dejado nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Ahora en Salmos dice, habla esa palabra de Dios que dice: Dios al excelso, al altivo, no lo mira bien, pero al humilde, al que se humilla, amada iglesia, lo ayuda, lo socorre. Entonces andemos con humildad, pero busquemos al Señor Jesucristo. Pero ahora, amada iglesia, acá en Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamado. Está hablando el apóstol Pedro. ¿A quién habla? Dice: pues para esto fuisteis llamado. A nosotros nos habla. Dice: porque también Cristo padeció. ¿Qué cosa dice el apóstol Pedro? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que, dice, sigáis sus pisadas. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino, ¿qué cosa dice? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que, dice, nosotros, estando muertos, dice, a los pecados, vivamos a la justicia, y para cuya herida fuestes sanados. Leamos la palabra de Dios cada día, amada iglesia. Él es grande, misericordioso, hermanos, que siempre, a pesar que nosotros ponemos excusa, a pesar que nosotros le fallamos, pero Él nunca nos falla. Él siempre va a estar con nosotros. Que nos enseña esta palabra, ejemplo de seguir. Nos enseña que los cristianos están llamados a seguir el ejemplo del sufrimiento de Jesucristo, quien padeció injustamente sin pecado, dejando un modelo para, dice amada iglesia, soportar las adversidades con paciencia y fe. Este llamado, dice amada iglesia, implica imitar su conducta al enfrentar pruebas, pero confiar en Dios, incluso cuando, amada iglesia, se hace el bien y se recibe mal, pero Dios es grande, misericordioso. Incluso en momentos de luchas, pruebas, ¿quién no pasa dificultades? Todos pasamos problemas, todos pasamos dificultades. O tal vez ustedes viven tranquilos, no pasan nada. Pero en ese momento, dice, cada día recordémonos del ejemplo de nuestro Maestro, las pesadas de nuestro Maestro. Amada iglesia, por eso dice, llamados al sufrimiento pacientemente. Él con esa paciencia, Él obediente, manso, con humildad, obedeció a su Padre. La fe cristiana
amada iglesia, es tan grande, maravilloso si nosotros cada día, todos los días de nuestra vida, confiamos en Él, en medio de dificultades, en medio de luchas. Pero, amada iglesia, confiando en el Señor, recordando que el ejemplo de seguir de nuestro Jesús de Nazaret, cada día. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Escudriñando, leyendo su palabra. Pero si no leemos, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a crecer, amada iglesia? ¿Cómo vamos a mantener nuestra fe? ¿Cómo va a crecer nuestra fe si nosotros no leemos, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Tenemos que leer, tenemos que acercarnos al Señor, porque, amada iglesia, no sabemos cuándo va a venir Él, que nos encuentra, amada iglesia, buscándole, alabándole, sirviéndole y ayudando a los demás, como ejemplo de seguir de nuestro Maestro. Tampoco no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Tal vez no sabemos, hoy estamos aquí, más tarde o mañana no sabemos qué nos puede pasar. Pero si no estamos preparados, ¿a dónde nos iremos, iglesia de Cristo? ¿A dónde vamos a ir? La respuesta lo tenemos cada uno de nosotros. No digas, no, yo soy joven, no, yo estoy sano. ¿Cuándo vendrá el Señor? Hasta eso yo tengo para preparar. Mejor voy a hacer mi casa, está bien, hagamos todo. Pero, amada iglesia, no dejemos de buscar, no dejemos de servir a Dios, a su nombre, a su nombre. El que está estudiando, que siga estudiando. El que se prepara, que siga preparándose. Pero, amada iglesia, nunca, nunca dejemos de buscar a Dios. Primer lugar, que sea todo nuestro Señor Jesucristo. Sé que este cuerpo se cansa. Sí, nos cansamos. Pero, amada iglesia, la fortaleza nos da nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestra oración, a través de su palabra nos conforta a cada uno de nosotros. Dice, padecer injustamente para hacer lo correcto es parte del propósito de Dios, para moldear el carácter y la imagen de Cristo. Si nos vienen dificultades, críticas, calumnias, no sé, es parte de Dios. Él para moldearnos el carácter y a la imagen de Cristo, el ejemplo de Cristo. Jesús es un modelo perfecto, a pesar de sufrir, amada iglesia, de manera extrema. No respondió con pecado e insultos. No, amada iglesia, sino, dice, Él se humilló. Él siempre era su humildad, su obediencia. Con la humildad, con la obediencia vamos a alcanzar, amada iglesia, muchas cosas. Vamos a crecer, amada iglesia, con nuestra humildad, con nuestra sencillez, con la obediencia hacia nuestro Padre Celestial y confianza en Dios. Seguir sus pasos, caminar con la misma senda de obediencia, mansedumbre y sumisión a la voluntad divina, dice, en medio de dolor, persecución, maltrato, pero seguir a Jesús sobre todas las cosas. No te olvides, seguir a Jesús sobre todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro escribió este pasaje. Pero dice, para fortalecer a los cristianos que estaban perseguidos, que estaban, amada iglesia, recargados de su sufrimiento. Ese sufrimiento no es en vano, sino, dice, aún dice, un testimonio llamado a vivir, dice, santamente delante de nuestro Dios Todopoderoso. El que pasa dificultad, sufrimiento, no nos quejemos, sino acerquémonos a Dios, confiadamente al trono de la gracia. A su nombre,
a su nombre. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amada iglesia, vivir santamente, al igual que Cristo sufrió por nosotros, siendo, ¿qué cosa? Cristo era pecador, Jesús fue pecador, sino Él ha sido inocente. Amada iglesia, Él no ha sido pecador, Él ha sido inocente, pero Él se humilló, ha obedecido a su Padre para salvar al mundo de sus pecados. Entonces, amada iglesia, los creyentes están llamados a responder con paciencia y gracia ante las injusticias, siguiendo sus huellas, como dice el apóstol Pedro, como ejemplo que nos da. Hay que igualarnos, hermanos. Si alguien nos dice algo, calumnias, no sé qué cosa, no nos igualémonos, sino siempre hay que demostrar nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra paciencia. Sobre todo, dice, el amor, porque Él lo hizo por amor, amada iglesia. Otro ejemplo de Jesús es, amada iglesia, que gran amor y humildad tiene Él para con nosotros. Dio su vida por nosotros. Vamos a ver, para hermanos también avanzar. San Juan capítulo 15, 13. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? San Juan capítulo 15, 13. Ahora sí lo va a leer Johan. Fuerte, hermano. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga en su tiempo sus amigos. Gracias, hermano Johan. Qué hermosa palabra de Dios. Es un ejemplo de seguir el amor de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice, nadie tiene, ¿qué cosa dice? Mayor amor que este. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo es tan grande su amor para con nosotros. Grande su amor, por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, dice, su vida por sus amigos. Vosotros sois, dice, ¿qué dice nuestro Señor? Vosotros sois mis amigos. Si hacéis, dice, lo que yo os mando, ya no os llamaré, ¿qué cosa dice? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué cosa dice? Amigos, porque todas las cosas que yo he de mi Padre, os las he dado a conocer. Cuán importante es el amor, amada iglesia. Jesús muestra su gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida, amada iglesia, para cada uno de nosotros, para todo el mundo entero. Amén, gloria a Jesús. Amén, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial, nos quedamos aquí. No te olvides, Mateo dice, venid a mí, todos los que están trabajados, cargados, que dice que os haré descansar. Si nosotros vinimos ante su presencia, ¿qué cosa vamos a hallar? Descanso para vuestra alma. Entonces no nos quejemos. Viene problemas, dificultades, adversidades, ahí lo tenemos. Descarguemos todas nuestras cargas. Y Marcos nos enseña que Él no vino, ¿qué cosa? Para ser servido, sino para servir. Salmos nos enseña, 138, dice, amada iglesia, que Dios, dice, lo escucha, lo socorre al humilde, sencillo de corazón. Pero al altivo lo mira de lejos. Al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, no nos olvidemos, amada iglesia. Ahora, aquí en San Juan nos habla que Él dio su vida, dice, por nosotros con su gran amor. Cuán importante es el amor, amada iglesia.
el ejemplo de seguir de nuestro Maestro Jesús. Y ahora, en Primera de Pedro, hemos hablado, amada iglesia, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis, ¿qué cosa dice? Llamados, porque también, dice, Cristo padeció, ¿por qué? Por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus pesadas del Maestro. Amén. Gloria a Jesús. Gracias a nuestro Padre Celestial. Puestos de pie, vamos a dar 3 glorias por esta palabra. Amén. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces no nos olvidemos. No te quejes. No digas estoy cansado. Porque Él está con nosotros. Amén. Él está siempre con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. También vamos a pasar, hermanos, en las ofrendas. Amén. Antes de ello, voy a saludar a nuestros hermanos, amigos en Cristo que están en redes sociales, escuchando la palabra que estamos transmitiendo. Bendiciones con cada uno de ustedes. Sigan adelante. Donde se encuentran, en trabajo, en viaje, no sé, pero sigan buscando al Dios Todopoderoso. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Eduardo que nos conduce en las ofrendas.